Vamos a iniciar esta penúltima clase de esta ruta que iniciamos en algún momento. Si ustedes, quienes han estado fielmente a esta plataforma, de alguna forma, esta plataforma que inició mi padre por ahí por abril de este año, me permitió poder realizar el libro de Levítico, que tuvimos 7 lecciones, después tuvimos 4 lecciones del tabernáculo. Y de alguna forma dijimos, bueno, yo creo que si ya estamos en esto, deberíamos estudiar Éxodo, ¿no? Y quizás empezamos al revés, como tendríamos que haber estudiado, pero creo que nunca es tarde. ¿Cómo vamos a iniciar esta penúltima clase del libro de Éxodo? Recordando, por supuesto, lo último que estudiamos en la clase anterior, o al menos donde nos dejó la historia. La historia nos dejó en que Moisés estuvo durante 40 días y 40 noches recibiendo lo que nosotros sabemos y conocemos que fueron las ordenanzas del tabernáculo, tanto la construcción del tabernáculo, los implementos interiores y también la labor del sumo sacerdote y de los sacerdotes. Todavía no se entrega lo que es el qué hacer o cómo utilizarlo. Algunas indicaciones se han ido entregando, pero eso va a ser más fuerte en el libro de Levítico como tal. Por lo tanto, hay 3 entregas de ordenanzas o de Torá que tenemos acá. Primeramente dijimos los 10 mandamientos, después se entregó el libro del pacto y después las ordenanzas del tabernáculo. Todo esto se entregó en momentos distintos o al menos separados por un evento en concreto. Y estuvo, por lo tanto, Moisés 40 días y 40 noches recibiendo las ordenanzas del tabernáculo. Y vamos a iniciar este estudio leyendo el versículo 18 del capítulo 31, que dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Hasta este momento, lo que hemos ido estudiando, las leyes se estaban escribiendo en papel. Así es como se estaban escribiendo. De hecho, recuerden que el término que le dio Moisés en Éxodo 24 fue el libro del pacto. Por lo tanto, se entiende que es un libro, es un documento que fue escrito, y también estuvieron escritos los 10 mandamientos en rollo, en libro. Pero el Señor Jehová decide apartar de alguna manera de todas las ordenanzas los 10 mandamientos en concretos, y decide escribirlo él en 2 tablas, tablas de piedra, él mismo, ¿verdad? Con sus propios dedos, ¿no? Porque dice el versículo que estaban escritas con el dedo de Dios. Por lo tanto, esta es la primera vez que se nos presenta los 10 mandamientos escrito en tablas, o al menos o en piedra, como nosotros lo conocemos normalmente. Cuando se entregaron los 10 mandamientos no estuvieron escritos en piedra. Eso lo estudiamos muy bien y ordenamos la historia también. Eso también creo que nos ha permitido estudiar Éxodo, nos ha permitido ordenar la historia. Y parte de ese orden es que las tablas con los 10 mandamientos no fueron entregados en el mismo momento, sino que fueron entregados al menos 40 días y 40 noches después. Mientras estaba toda esta teofanía de Jehová, en donde se manifestó de distintas maneras, con temblores, con relámpagos, el pueblo tuvo temor, no quería acercarse porque no quería morir, y era Moisés el único que representaba, por lo tanto, las ordenanzas del Señor. Se estaba vinculando mucho la idea de que Moisés, si no está Moisés, Dios no está presente. Y si está efectivamente Moisés, Dios está presente. Eso ya se estaba inculcando en la mente de los hebreos desde los tiempos de las plagas, en donde era Moisés quien realizaba todos los gestos, y era Moisés quien tenía que estar presente para que los milagros del Señor o sus maravillas se activasen. Por lo tanto, Moisés lo que hace acá es tener ya en su poder las 2 tablas de la ley escritas con el dedo de Dios. Qué maravilloso tuvo que haber sido, ¿no? Tener algo escrito directamente con el dedo de Dios, escrito por supuesto en hebreo.
Y eso, este versículo es la antesala al tema que vamos a estudiar el día de hoy, que es el becerro de oro, que se centra en Éxodo capítulo 32. Llevamos aproximadamente, unos 3 a 4 meses de la salida de Egipto. Así que es bueno que consideremos ese tiempo para entender bien lo que sucede en el contexto de que todo lo que sucedió en Egipto es un recuerdo completamente fresco. O sea, esto pasó hace 4 meses atrás. No es tan lejos, no es hace 10 años o 20 años, no es una generación distinta, sino que es la misma generación que salió en el día de la Pascua, el 14 de Nisan, que cruzó, ¿verdad?, el Mar Muerto y vieron las 10 o probablemente las 11 plagas que estuvieron Jehová atacando a los egipcios. Por lo tanto, no ha pasado tanto tiempo entre un evento a otro. Y eso también nos dispone a analizar de mejor manera esta historia y entender un poco la posición de Jehová en esta historia y entender también la reacción de Moisés ante todo lo que está sucediendo. Esto es un final de temporada, esto es ponerle mucha atención a lo último, hasta el momento todo ha sido maravilloso. Hayamos tenido algunos problemas, problemas de sed, problemas de hambre, ya tenían el maná, se habían quejado bastante, ¿no? Habían sido bien quejosos, podríamos, como diríamos en Chile, bien quejosos, las pequeñas cosas, estaban a punto de apedrear a Moisés en algún momento por las quejas que tenían, y esto nos lleva a un evento que sin duda tiñe la trama, la coloca en una situación de tensión en donde estuvimos a punto de perder al pueblo de Israel por este único evento. Así que vamos a empezar a leer Éxodo capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Aquí está permitido poner las manos en la cabeza, no entender qué es lo que está sucediendo. Está permitido decir, pero ¿cómo? ¿Cómo esto puede suceder? Como ya hemos dicho anteriormente, han pasado 4 meses desde la salida de Egipto. Vieron, por supuesto, la mano de Jehová. El pueblo, un mes atrás aproximadamente, había estado a los pies del monte escuchando que el Señor hablaba con Moisés. Vieron la teofanía de Jehová representada en el monte. Ya tenían al ángel de Jehová representado en una columna de fuego y también en una nube. Entonces tú llegas a un punto de decir, pero ¿qué pueblo es este? Tú llegas a decir, pero ¿qué está sucediendo? Se habían quejado, sí, quejas que hasta podrían ser entendibles. Me quejo porque no tengo agua, me quejo porque tengo hambre. Bueno, sí, ok, porque los pozos están tapados, no hay sombra. Bueno, te doy palmeras, te doy 12 pozos, ok. Pero aquí estamos llegando a un punto en el cual no se entiende muy bien qué es lo que está pasando. Y por sobre todo también el hecho de que está Aarón acá presente en esta historia. Eso también hace que la historia tenga un vuelco muy interesante. Siempre hablamos de Nadab y Abiú, siempre hablamos de Nadab y Abiú, siempre lo dejamos a ellos como los más malos de la película, pero aquí vamos a empezar a ver algunas cosas de Aarón. Aarón tiene muchas cosas que contarnos sobre su experiencia como hijo de Dios y entender también las caídas que tuvo Aarón como hijo de Dios. Dice el verso 1 que el pueblo se asustó
Se asustó porque dijo, oye, Moisés no sabemos cuándo vuelve, entonces se pusieron un poquito nerviosos. Quizá el hecho de querer tomar las cosas en sus propias manos, 40 días sin una celebración. También los egipcios son de mucha fiesta, entonces, bueno, quizás sentían que le faltaba un poquito de fiesta, no sé, la verdad es que no sabemos cómo explicar la declaración que le dicen a Aarón, porque Aarón se queda a cargo junto con Ur. ¿Se acuerdan que era Aarón y Ur, que eran los dos que se quedaban a cargo cuando Moisés subía? Recordar que Moisés subió con Josué, por lo tanto Josué no está en el campamento. Entonces le piden a Aarón que le levanten dioses, que le levante dioses, que sean los que nos sacó a la tierra de Egipto, porque tienen miedo de que a Moisés le haya sucedido algo. Si bien el pecado de ellos no se excusa, ¿verdad? O sea, no tenemos forma de excusar esto, podemos tratar de entenderlo, puede ser comprensible. Si Moisés desaparecía, ¿cómo podía Yahvé beneficiarles? Desde el punto de vista de ellos, las bendiciones de Yahvé venían únicamente por medio de Moisés. Como les contaba, y ya hemos visto mucho esto, que este link o esta unión que está entre Moisés y Jehová es tal de que Moisés siempre está presente cuando se realizan todas las maravillas. Lo vimos en la guerra contra Amalek, lo vimos en Mara y por supuesto lo vimos durante cerca de un año desde su regreso a Egipto. Por ende, el hecho de que Moisés desapareciera, sí, puede generar algún tipo de ansiedad. O sea, eso lo podemos comprender. Porque, oye, se nos fue Moisés, se nos fue el líder, se nos fue el que realmente a través de él suceden las cosas. Sin él estas cosas no pasan. No sucede nada con el pueblo. Es Moisés el que está como representante. Entonces, bueno, se nos fue el representante. Aarón nunca ha hecho nada. Por lo tanto, no tienen un líder o alguien en quien puedan confiar. Desde ese lado podríamos entender la desesperación, pero lo que no podemos comprender es la petición que efectivamente están haciendo. O sea, podrían haber hecho la petición, alguien podría acercarse, alguien podría orar a Dios, alguien podría preguntar, pero no, la verdad es que termina siendo como una excusa para algo que está de fondo. Yo creo que cuando uno realiza alguna acción y busca la excusa del por qué hacerlo, es porque hay algo en el interior que te está motivando a querer hacerlo. Es decir, quiero decir con esto, de que el pueblo de Israel, de alguna forma, no es el mejor pueblo, o al menos no esta generación. Esta generación en concreto ya la hemos visto que está teniendo un problema de fe, está teniendo un problema de confianza, no sabe manejar situaciones difíciles, no sabe confiar. Y esto es muy importante para lo que vamos a ver en el próximo año, cuando estudiemos los 40 años en el desierto, de que entender por qué sucede. No es que al Señor un día se le ocurrió nada más que vagaran 40 años en el desierto, no, tiene una razón de ser. Aquí estamos conociendo cómo funciona esta generación. Y Aarón también es parte de esta generación. ¿Fue Aarón más débil de lo que debió haber sido? Porque Aarón, cuando le preguntan esto, haznos dioses, Aarón podría haber dicho no, ¿verdad? Podría haber parado la situación diciendo no, es Jehová. Recuerden que aquí ya teníamos los 10 mandamientos entregados, el pueblo ya los conocía hace más de un mes. Por lo tanto, Aarón podría haber sacado la ley escrita que estaba en papel o papiro en ese tiempo y podría haber dicho, no, leamos, esto no se puede hacer. Pero a contrario a eso, el versículo 2, simplemente Aarón dice, bueno, ya, no hay ninguna, ni diretes, ni yo te digo, tú me respondes, leamos la ley, no hay nada de eso. El pueblo pide y Aarón da. Por eso tengo ahí en el comentario, ¿no? Confrontado con una multitud resuelta en maldad, puede que haya decidido tan solo salir vivo de esta situación. Hay muchos comentaristas, cuando estuve analizando este tema, que plantean la idea de que, tratando de defender un poquito a Aarón, ¿no? Y hay muchos comentaristas que tratan de decir que Aarón no tuvo culpa en esto. Pero la verdad es que el texto vamos a ir viendo que aquí se nos muestra también, no solamente el becerro de oro y el pecado de Israel, se nos muestra también el pecado de Aarón. Es algo que a veces nosotros no lo tenemos muy asociado a esta historia, pero tenemos que empezar a asociar que Aarón aquí mostró una de sus mayores flaquezas. Sacaron zarcillos y fíjense que los zarcillos de oro estaban no solamente en las mujeres, también en los hombres y también en las hijas. Ya habíamos visto que al menos aquellos esclavos que decidían quedarse en la casa de sus amos, como leímos en el libro del pacto, clases anteriores, usaban un aro, pero quizás también era parte de la vestimenta o de los adornos propios de la época. Hemos visto fotos como se visten los egipcios, por ejemplo, el hecho de tener aros, brazaletes, es algo muy común. Entonces pide que los zarcillos de oro de las mujeres, de las hijas y los hijos los trae,
y crean este becerro con buril, que es un material, no material, es un elemento de trabajo, y con ellos fueron fundiendo y sale un becerro. Ahora, ¿por qué un becerro? ¿Por qué no otro animal? Hay un comentario bien interesante de Nahum Sarna, muy interesante este comentario de Éxodo, Explorando Éxodo se llama, y él comenta y dice, la representación de un dios en forma de toro se extendía por todo el antiguo cercano oriente. Era un símbolo de señorío, fortaleza, energía vital y fertilidad. O sea, lo que están haciendo acá no están ellos imitando a los dioses egipcios, porque dentro de los egipcios ellos adoraban a un toro que se llamaba Apis, pero era un toro vivo, no era una imagen. Entonces tampoco están imitando a los egipcios en concreto, sino que están imitando cosas del cercano oriente, cosas que hay alrededor o ideas de lo que simboliza un toro o un becerro. Entonces, por eso dice que, y por eso creo yo, ¿no? Que efectivamente construyen el becerro de oro. Entonces dijeron, ¿quiénes dijeron? El pueblo. Por eso algunos comentaristas dicen, no, esto no lo dijo Aarón. Bueno, pero Aarón estuvo en el versículo 2 diciendo, bueno, ya, diciéndole sí a todo, y en el versículo 5 vemos que le hizo un altar adelante y trató de mezclar las cosas. No, bueno, estos son los dioses, pero no olvidemos a Jehová, como eso que le pasa a Aarón, ¿cierto? Porque en el versículo 4 el pueblo dice, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viene Aarón y pone un altar adelante, ¿no? Para que no nos olvidemos de que igual esta cosa se trata de Dios, se trata de Jehová. Entonces va Aarón y dice, mañana se hará fiesta, pero a Jehová, no a los dioses de ustedes. Entonces, hay una situación muy extraña que Aarón definitivamente no sabe definirse, no sabe poner mano firme a esto que le está sucediendo. Trata de arreglarlo sobre la marcha, pero efectivamente no le resulta. Y lamentablemente esto se convierte en la tragedia del becerro. O sea, esto es recordado en todo el Antiguo Testamento. Por citar algunos comentarios, leo aquí en pantalla, que estaban quebrando el segundo mandamiento al hacer una representación física del Dios espiritual y luego adorarle. ¿Se acuerdan cuando vimos Éxodo 20, el segundo mandamiento, que era crear imágenes con el objetivo de adorar? Diferenciábamos el hacer imágenes por un símbolo simplemente o por sentirte identificado. Por eso yo no critico a una hermana que anda con un collar con una cruz o los hermanos ponen en el auto el monito del pez. No, eso no tiene nada que ver. Eso simplemente es para sentir identificarte y que la gente sepa. En lo que se refiere al mandamiento, y lo estudiamos en su clase, es construir y adorar. Es decir, ahí está Dios, ¿no? Eso es Dios. Ese es el problema. Entonces, claro, están incumpliendo el segundo mandamiento, que ellos ya lo conocían. No están haciendo nada improvisado. Aarón podría haberlo mencionado, pero no lo hace. Más adelante, Moisés confesó a Dios que el pueblo hizo para sí dioses de oro. Se lo dijo al Señor. A Nehemías dijo que se hicieron un becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. Y Salmo 106 dice que hicieron becerro en Oreb o Sinaí, recuerden que es lo mismo, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Me gusta como lo dice Salmo porque es así de ridículo lo que estaban haciendo. Y es así de ridícula también la idolatría. Recuerdo algunos textos en Ezequiel, no recuerdo bien el capítulo, perdón, en el capítulo donde está en Ezequiel, donde hablan de la burla que tienen estos dioses que tienen manos pero no tocan, tienen ojos pero no ven. Es cambiar la gloria por algo que es muy básico. Por eso que también el Señor siempre prohibió la construcción de imágenes, porque no hay una forma de construir una imagen que te pueda reemplazar la gloria del Señor. Eso es imposible. El Shekinah, la gloria del Señor que está en el templo, no se puede representar con nada físico. Entonces es muy interesante lo que dice Salmo. Y así, si uno busca en el Nuevo Testamento también, y en el Antiguo hay más, no los citamos todos, pero si uno ve, siempre hay una referencia a este evento, porque fue una tragedia que marcó un punto de inflexión, fue un momento en el cual conocimos realmente cómo era esta generación y los problemas que tenía esta generación de hebreos que no estaba lista para entrar a la tierra que el Señor había prometido. Se necesitaba coraje, se necesitaba pelea, se necesitaba fe, alabanza al Señor. Este pueblo no lo tenía.
estaba muy lejos, por lo tanto aquí se genera un punto de inflexión en donde efectivamente están incumpliendo en todo y no son merecedores de lo que viene más adelante. Y eso le explica Jehová mismo. Dice, siguiendo la lectura, que y al día siguiente madrugaron, o sea, ellos, ¿no? El pueblo, y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Quiero quedarme ahí con la palabra regocijarse antes de seguir el texto para entender lo que está pasando en el campamento. Estas expresiones de holocausto y ofrendas no se originaron con la ley de Moisés, en vista de que las leyes que tenían que ver con los holocaustos y las ofrendas de paz todavía no habían sido dadas. Esos temas de los holocaustos y ofrendas de paz están en Levítico desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Ahí aparece lo que son los holocaustos y ofrendas de paz. Pero recordemos que el pueblo de Israel ya realizaba holocaustos desde los tiempos de Abel hasta Abraham e Isaac, ¿verdad? Por lo tanto, ellos están ofreciendo estos holocaustos y ofrendas de paz. Y dice que el pueblo se sentó a comer, uno, a beber, ya, y también se levantó a regocijarse. Y esa palabra es re interesante, la palabra regocijarse, porque nos da una idea de lo que realmente sucedió. Para nosotros quizás dice, estar felices, pero un poquito más que eso. La palabra regocijarse, según este comentario bíblico, sugiere que participaron en un jolgorio vulgar y excesivo que era característico de las fiestas paganas de la fertilidad. Así que ya se imaginan por dónde va esta historia, ¿no? Tenemos gente que está comiendo, que está bebiendo y además están teniendo una fiesta sexual, orgías, canto, danza, imagínate el panorama. O sea, lo mismo que vemos a veces de Roma, por ejemplo, cuando vemos en el Nuevo Testamento cómo eran los romanos con sus fiestas, ¿verdad? El hecho de que se casaban con primos, con hermanos, les da lo mismo. Eso también sucedía acá en la antigüedad. Entonces, efectivamente da la sensación que el pueblo tenía una necesidad de fiesta. Esa es la sensación que hay detrás y lo único que quieren es aprovechar que Moisés no está para poder entretenerse un poco y mezclarlo con alguna creencia o con alguna excusa, ¿verdad? Para poder proceder a esto. Por ende, sigue la lectura, verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, 4 meses, eso es pronto, ¿no? Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo duro, de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Quién puede culpar a Jehová? ¿Quién puede culpar a nuestro Señor de haber pensado efectivamente de esa manera? Porque dice el versículo 7, yo más que hay en color, anda y desciende. ¿Cómo le dice el Señor? Porque tu pueblo. Es como cuando se enojan los niños y como cuando mi señora me dice, tu hijo. Es como lo mismo, ya no es mío, es tuyo. Esto es lo mismo. ¿Ah? Es cuando, y yo también lo hago, a tu hijo también le digo a veces a mi señora cuando uno se porta mal. Entonces esto es muy parecido, pero por supuesto un nivel distinto, en donde ya no pueden ser llamados pueblo de Dios. Jehová se desentiende en esa frase. Es una frase de un punto de quiebre, en donde ya el pueblo se lo deja a Moisés. Ya no es mi pueblo, es tu pueblo. Tú lo sacaste. Ellos son lo peor de lo peor, se han corrompido. Porque dice el versículo 8, recuerden que Dios es un Dios celoso. Estudiamos esa palabra anteriormente respecto a que Dios es un Dios celoso. Porque dice el versículo 8, pronto se han apartado. Ya dije, 4 meses, les duró re poco el camino, la adoración a Dios, no le duró nada. Y han ofrecido, y Jehová sabe todo lo que sucedió. Entonces el versículo 9 está diciendo que le dice a Moisés, destruir a este pueblo. Es básicamente eso, ¿no? Deja destruir este pueblo y te haré una nación grande, ¿no? Es como un plan B. Le está planteando a Moisés, yo no quiero ver más este pueblo. O sea, no han entendido nada, lo vieron todo, estuvieron en primera fila, estuvieron en VIP, estuvieron apagaron la mejor entrada en primera fila y vieron todos los mandamientos del Señor.
¿Se acuerdan que en un momento yo les planteaba de que los milagros o las señales del Señor no se producen siempre, se producen por épocas? Hay épocas en las cuales las señales de Dios se concentran y hay épocas en donde no hay señales de Dios. Por ejemplo, sin ir tan lejos, Éxodo es donde se concentran una gran cantidad de señales de Dios, a diferencia de Jueces, por ejemplo. Jueces tiene muy poco, casi nada, casi nula. Y así podríamos ir realizando este análisis y por supuesto el último momento en el cual se concentran grandes señales del Señor es en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí el tiempo del Espíritu Santo y ahí ya dejaron de existir. Otro tiempo de sequía, los 500 años de silencio en donde entre el Antiguo y Nuevo Testamento no pasó nada. Entonces, o sea, no es que no pasó nada, ¿no? Me refiero, pasaron muchas cosas, pero no pasó nada respecto a lo que es la palabra del Señor. Entonces, el pueblo aquí estuvo en primera fila, lo vio todo. Nosotros tenemos aquí la versión triste de cover de leerlo, pero ellos lo vieron efectivamente. Nosotros lo imaginamos, ellos lo vivieron. Estos versículos, ¿no? Resaltan la ira de Dios, la cual, por supuesto, es muy, muy justificada. Y aquí se genera un punto de inflexión en donde Jehová no quiere saber más de este pueblo. Es más, está dispuesto a destruirlo. Dice el verso 10 que deja que se encienda mi ira, deja que los consuma y partamos de nuevo. Hagamos un reset. Tú tienes 2 hijos, ¿verdad? Tú estás casado. Entonces hagamos de ahí otra nación, partamos de nuevo. Veamos a Moisés que respondió. Verso 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Y cuando dice oró, yo me imagino él arrodillado, en la forma como ellos oraban. Oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes o para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado. Y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. 3 argumentos que presenta Moisés. El primer argumento está en el versículo 11, está marcado en negrilla. El primer argumento es recuerda lo que has hecho. Le está diciendo Moisés a Jehová, acuérdate, ¿no? Que tú lo sacaste, tú hiciste algo por ello, mostraste tu poder, mostraste tu mano fuerte. Acuérdate de lo que hiciste. Argumento número 2, piensa en lo que van a decir los otros, porque dice el versículo 12, ¿y qué van a hablar los egipcios? Mira, salieron de aquí y ahora están muertos. Entonces, no des hablar a los egipcios que van a burlarse de lo que tú efectivamente estás haciendo. Entonces, el segundo argumento es considera lo que los otros van a hacer. Y el otro argumento, el tercero, es no olvides las promesas. Eso es lo que le dice en el versículo 13, acuérdate de las promesas que le hiciste a Abraham, a Isaac, a Israel. Acuérdate de las promesas, no, tú eres un Dios de promesas, tú no puedes faltar a tu promesa. Entonces, con esos 3 argumentos, recuerda lo que has hecho, considera lo que los otros dirán y no olvides tus promesas, Jehová en el versículo 14 cambia de opinión y se arrepiente del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Yo sé que aquí me adelanto a una pregunta que quizás ustedes me van a hacer más adelante. La pregunta es, ¿Jehová realmente los iba a destruir? ¿Realmente lo iba a hacer? ¿Estaba quizás probando Jehová a Moisés? Yo creo que por ahí va mi línea de análisis. No negando que Jehová pueda haberlo hecho, efectivamente puede hacer lo que el Señor quiera. Pero yo creo que está probando Jehová a Moisés, porque al parecer él, Jehová, quería a alguien fuerte en fe para resolver lo que sucedía en el campamento. Porque hasta acá Moisés, Jehová le ha contado a Moisés lo que está pasando, pero él no lo ha visto. Entonces Moisés está tratando de ser un mediador. Interesante, un mediador entre el padre y los hijos. Interesante tema, ¿no? Considerando a Moisés como una figura de Jesús. Moisés está siendo un mediador entre ambos, ¿no? Y de alguna manera Moisés todavía no ha visto lo que está pasando. Por lo tanto, Moisés, yo creo que aquí Jehová lo está probando. Jehová quiere ver cómo Moisés reacciona ante lo que está pasando, lo está preparando, nunca lo ha dejado de preparar.
Lo vimos desde que arrancó a la tierra de Madián, lo vimos cuando regresó, vimos todas las pruebas, cómo le costó a Moisés arrancar la misión que Jehová le había dado, cómo estaba muy achacado en algún momento, me acuerdo cuando leímos Éxodo capítulo 5, capítulo 6, estaba pero triste, decía al Señor, para esto estoy acá, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces, yo creo que todavía nunca deja de aprender Moisés y Jehová lo está preparando. Y lo está preparando específicamente para lo que va a ver, porque va a tener que resolver este problema él como líder. Entonces, Moisés, lo primero que quiere hacer Jehová es que Moisés recuerde argumentos y que de alguna manera cuando baje y vea lo que está sucediendo, actúe de acuerdo a las promesas, actúe de acuerdo a lo mismo que él está diciendo. Y volvió Moisés y descendió del monte 40 días, 40 noches, ¿verdad? Trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Que normalmente se asume de que estas tablas contenían los 10 mandamientos, por un tema de tamaño y de extensión. Verso 16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Josué siempre listo, ¿no? Y él respondió, no es voz de alaridos de fuerte, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar, oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Bueno, Moisés lo ve personalmente. Josué estaba listo, Josué estaba ya como su ayudante. Insisto en este punto, siempre creemos que Josué aparece en Josué capítulo 1, pero no es así. Ya hemos visto a Josué en varias oportunidades. Y Josué siempre listo, bueno para la batalla. Le gustaba la batalla. Recuerden que él peleó contra los amalecitas, reunió a hombres, ¿verdad? Peleó pero con un cansancio, con una valentía tremenda. Y aquí lo vemos listo para pelear. Oye, parece que hay pelea. Moisés le dice, no, Moisés sabe de qué se trata. Y cuando llega Moisés y ve todo lo que está pasando, se enoja. Cuando Moisés vio personalmente la apostasía del pueblo, su reacción reflejó la ira de Dios. Destruir las tablas era señal de que el pacto había terminado. Por eso que la reacción que tiene Moisés también es la reacción de Jehová, la representa plenamente, o sea, la representa plenamente porque está tan molesto como Jehová lo está. Y el hecho de romper las tablas es decir, ustedes no entienden nada, o sea, esto no es para ustedes, aquí traigo escrito esto con el dedo de Dios, todo lo que ha pasado para que lleguemos a esto, no. O sea, efectivamente Moisés se enoja y representa la ira de Jehová, que Jehová los quería destruir. Bueno, Moisés no los puede destruir, pero sí puede romper las tablas. Es lo que él puede hacer dentro de su alcance, hasta el momento. Porque en el versículo 20 hay un hecho re interesante de que tomó el becerro, por supuesto, lo quemó, lo volvió a cenizas, lo molió y lo esparció en las aguas, probablemente algún lugar donde corría el agua en el desierto y que todos bebían. E hizo de que el pueblo de Israel bebiera esta agua con el polvo. ¿Por qué hizo Moisés esto? Un comentario, ya hablamos de Explorando Éxodo, es un comentario de Nahum Sarna, y leemos lo siguiente sobre este evento, que los comentaristas no se ponen de acuerdo en cuanto a la relevancia de este acto de Moisés. Sarna indicó que algunos comentaristas lo han relacionado con las aguas amargas, un ritual mencionado en número 5, que requería que una mujer acusada de adulterio bebiera agua mezclada con polvo escogido del suelo del tabernáculo. Si era culpable de adulterio, la bebida del agua haría evidente la culpa o su culpa. Israel era culpable de adulterio espiritual cuando adoraron el becerro de oro. Quizás se marca un precedente de de la ley que tenemos después en Números capítulo 5, en donde el pueblo había cometido un adulterio espiritual, por lo tanto, beber del polvo tiene un poco ese significado. Sigue siendo muy oscuro, ¿no? No hay una explicación por qué Moisés decide que se haga esto, pero una forma como de culpar, ¿no? De que, oye, tú lo hiciste, cómetelo entonces. Es como, bueno, si lo quieres adorar, adóralo, pues bébelo. Entonces también una forma de un castigo
que le está entregando a Moisés. Es el segundo castigo, porque el primero fue destruir las tablas de la ley y escritas por el dedo de Dios. Y el segundo castigo es beber el polvo del becerro de oro. Como paréntesis, siempre me acuerdo cuando niño, la película de Moisés, esta película larga que hay de Moisés, cuando Moisés tira las tablas de la ley, como que el pueblo tiembla y sale fuego y se abre la tierra, como que le pusieron muchos efectos especiales ahí en esa parte donde Moisés tira las tablas de la ley. Me acuerdo desde chico haber visto esa escena. Y claro, cuando leí el texto me defraudé, pues yo esperaba terremoto, esperaba fuego, pero no, no es nada así. Es mucho más sencillo que eso, no es necesario, porque en realidad lo que sucede, lo más trágico, viene un poquito más adelante. No, no es, ya tenemos una cosa que es las tablas quebradas, tenemos el beber del becerro y viene algo un poco más trágico todavía porque esto se tiene que pagar, es decir, esto no puede quedar impune. Sin duda esto no puede quedar impune y el Señor es bastante claro respecto a las consecuencias del pecado. Dice el verso 21, y dijo Moisés a Aarón, sí, porque Aarón había hecho, dijo que sí ante todo lo que había pasado. Le dice Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? O sea, ¿qué te pasó? Verso 22, y respondió Aarón, no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. La mujer que tú me diste, como le motivo explicaciones. Verso 23, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché al fuego y salió este becerro. Es la explicación. No sé si ustedes se ríen, pero yo aquí me río. Es la explicación más chistosa de la vida. Es como si mis hijos pequeños hicieran algo, ¿verdad? Y las cosas salen solas, ¿no? Como que ellos son inocentes ante todo lo que estaba pasando. Es un mecanismo de defensa ante tratar de justificar lo injustificable. Verso 22, no te enojes, el pueblo tú sabes cómo es. El verso 23, me pidieron algo y yo respondí esto. Y bueno, y salió un becerro de oro. Pero sí, yo comentaba de que algunos escritos tratan de rescatar a Aarón en la historia, pero la verdad es que no. Aarón, como sumo sacerdote, cometió acá un pecado, que es la idolatría. Aarón, si bien fue una persona importante, pero también aquí en esta historia se le relata su mayor pecado y su mayor debilidad, que era la idolatría. Sacerdote de Dios y aquí es idólatra. Y está bien, la escritura lo ha hecho siempre con todos los personajes bíblicos, de mostrarnos todas sus caras para que nosotros nos demos cuenta de cómo tenemos que reaccionar ante nuestras propias faltas. Aarón debió haber permanecido firme por el Señor, rechazando el pedido del pueblo. En lugar de ceder a la determinación de ellos en hacer mal, debió haberlos guiado para hacer el bien. Al menos eso es lo que yo esperaba en esta historia, por lo menos de Aarón, era mi expectativa. Ahora, con esta explicación del versículo 24, que él echó al fuego y salió un becerro, la aseveración de que el becerro salió completamente formado del fuego es tan ridícula que por supuesto causa un poquito de risa, ¿no? De que, oye, yo eché esto y salió solo, si yo no hice nada. Además que hayamos leído en el versículo anterior que él había tomado un implemento de trabajo para fundirlo, o sea, esto tomó tiempo, porón, esto no fue de un rato que echó un par de monedas de oro y salió solo, no, eso no funciona así. Por eso es que yo creo que Aarón se siente tan acorralado por Moisés y también vemos acá el respeto y el temor que le tiene Aarón a Moisés, siendo que era su hermano menor, ¿eh? Recuerden que Aarón es el mayor, Moisés es 2 meses menor que Aarón, pero aún así el respeto que le está teniendo Aarón a Moisés es notable, le tiene miedo y es tanto el miedo que tiene que no sabe justificar lo que pasó. De hecho, hay un texto anexo sobre esto que está en Deuteronomio, en la repetición de la ley, cuando Moisés cuenta todo de nuevo antes de morir, en el capítulo 9, verso 20, que dice, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Se refiere justamente a lo que sucedió en el becerro de oro. No tenemos esto en la historia, pero si lo complementamos, Moisés, dentro de las cosas que pudo haber pedido, o que Jehová quería hacer, Jehová quería también, parte de todo, parte del pueblo era Aarón también, entonces los quería destruir a todos. Entonces Moisés al parecer también se recuerda de su hermano y también le pide a Jehová de que no lo destruya,
Por lo tanto, estuvimos a punto, en términos muy concretos, de que Jehová matase a Aarón. Eso efectivamente podía haber sucedido, porque como vemos aquí en la historia, Jehová también le está entregando responsabilidad a Aarón en lo que está sucediendo. Entonces, como él tiene responsabilidad, tiene que pagar por la mala decisión que tomó, una decisión terrible, pero Moisés, como dice en Deuteronomio, oró para que no lo matara en ese entonces. ¿Qué más va a hacer Moisés con todo lo que está pasando? Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, ya vemos comida, vino, orgías, desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. Ahí está, porque Aarón lo había permitido. O sea, él tenía mucha responsabilidad en lo que está pasando acá. Para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Paréntesis, recordar que tanto Moisés como Aarón son de la tribu de Leví. ¿Ok? Verso 27. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada contra su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Por eso les decía, hermanos, de que no es necesario imaginarnos una explosión cuando caen las tablas de la ley. Esto es más terrible todavía. Porque dice en el verso 26 que los únicos que respondieron fueron los hijos de Leví. Era tan el desenfreno. Aquí también uno explica por qué tuvieron que matar gente. Tuvieron que matar gente porque ellos continuaron. ¿No? Les dio lo mismo las tablas de la ley quebradas y les dio lo mismo beber. Ellos querían seguir en su desenfreno. Y que era una vergüenza para los enemigos. O sea, lo que estaban haciendo en ese momento, sin nosotros saber el detalle, ya era una vergüenza para los que no son pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo 25. Era más vergonzoso que lo que hacían los enemigos. Los únicos que respondieron a este llamado fueron los levitas. No hay indicación de que entendieran lo que se les pedía hacer. Sin embargo, cuando se les pidió hacerlo, obedecieron. Porque así dice Moisés: ¿quién está con Jehová? Los hijos de Leví responden, todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. No es algo que se le ocurrió a Moisés, es algo que Jehová lo ordenó. No tenemos esto en la historia, pero sabemos de que Moisés conversa con Jehová conversa con Moisés en cada momento. Entonces Jehová dice: bueno, quiero volver un poquito atrás, lo que leímos en Deuteronomio. Probablemente, esto es una suposición mía, probablemente Jehová le dijo: mata a Aarón. Probablemente era parte del castigo que el Señor quería dar, y Moisés ora para que no muera Aarón. Entonces, por eso que dentro de la ordenanza que tenemos acá, es que, ok, eh, alguien tiene que morir, Jehová sabe que tiene que parar este desenfreno, y al parecer la única forma de parar el desenfreno es con sangre. Entonces, cuando dice matad a cada hermano, amigo o a su pariente, lo más probable se refiere a los hermanos, se refiere más en términos genéricos, no levitas, sino que de sus hermanos del pueblo, hebreos en general, y que probablemente fueron las personas que eran los líderes de esta apostasía, o los que estaban dentro de esto. Había un grupo, al parecer, de que no estaba en este desenfreno, que no participó en ello, pero los que sí estaban participando en ello, yo imagino que era como estas 3000 personas que dice el versículo 28, o 3000 hombres en términos generales, se encontraban en el pleno desenfreno. Era como que llegaron de repente los hijos de Leví con espada, y estaban en la mejor fiesta de la vida, y las espadas comenzaron a romper los huesos y romper las carnes. O sea, esto pasa en el momento. Es como toda la gente que está ahí celebrando, ustedes van a ir para allá y los van a matar a todos. Y fueron cerca de 3000 hombres. Entonces, algo que parecía una fiesta, que parecía muy lindo el día anterior, al día siguiente termina en una muerte o matanza de cerca de 3000 personas. Digo matanza, entendiendo de que esto es un justo juicio, pero también entendiendo la escena que se está generando acá, producto de la falta del pueblo. Entonces Moisés dijo, y se los dice a los levitas: hoy os habéis consagrado a Jehová
pues cada uno sea consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Quiero leer ese versículo en otra versión, un poco más clarita. Entonces dijo Moisés, hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Entonces, si alguien le pregunta a usted, querida hermana, hermano, ¿por qué los levitas fueron los elegidos? Ahí está el versículo. Fue por este evento. Fue porque a pesar de todo, enmendaron su error, por lo menos aunque eran descendientes de Aarón, y sin preguntar qué es lo que Jehová quería, ellos recibieron el mandato y tuvieron que matar a sus amigos, a sus hermanos, con los que conocían, que quizás convivían, eran amistades, habían comido juntos en sus casas, eran personas que conocían, pero estuvieron dispuestos a tomar la espada y no titubear y cumplir con el mandamiento de Jehová, de matar a tu hermano, a tu amigo, a tu conocido, a tu vecino. Quizás hasta tu esposa, quizás hasta tu hermano en sangre, o quizás hasta tus hijos. Entonces, fue un evento de mucha fe que dentro de todo esto malo, los hijos de Leví levantaron cabeza, se ordenaron y cumplieron la palabra del Señor. Verso 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le, em- le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo, yo castigaré a ellos en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Mucha información acá. Por un lado, por eso yo creo que Jehová cuando le dice, yo voy a raer a este pueblo y Moisés pide por ellos, tenía que también formar en Moisés el carácter de alguien que enjuicia, pero alguien que cumple y perdona y quiere que las promesas del Señor vayan hacia adelante y se movilicen de esa forma con su pueblo. Entonces les dice Moisés al pueblo, voy a subir, voy a ver qué puedo hacer. Y dentro de sus argumentos, en el verso 32, es que les perdones, y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. Y no se está refiriendo al libro del pacto, no se está refiriendo a los 10 mandamientos, sino que se refiere a un concepto antiguo testamentario y que lo vemos muy claro en el libro Apocalipsis como un simbolismo en donde hay un libro que está escrito el nombre de los salvos. Por ejemplo, en Salmo 69 dice, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Es un concepto, ¿verdad? El hecho de que hay un libro que el Señor tiene anotado, una muy buena idea, ¿no? No es literal, pero sí una muy buena metáfora para decir, estos son los que están inscritos. Recuerden que los judíos después, más adelante, son fanáticos de las genealogías. Entonces, todo estaba muy bien escrito, es cosa de leer Nehemías, Esdras, en donde las genealogías ahí son súper importantes, en donde se escribe quiénes volvieron y quiénes no volvieron y quiénes no podían volver. Entonces las genealogías son muy importantes. Por eso la idea de que las cosas estén escritas en un libro es algo muy, muy judío. Por lo tanto, Jehová al final le responde, le dice, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Es decir, Jehová anteriormente había dicho, yo los mato a todos, sin distinción, porque vemos que murieron 3.000, no murió todo el pueblo. Por lo tanto, no era todo el pueblo que estaba en este evento, sino que hubieron 3.000 personas, no menor igual el número. No es solo 3.000, o sea, 3.000 es mucha gente, pero no eran todos. Entonces, Jehová lo que está diciendo es, bueno, al que peca, a este yo lo saco. ¿No? Y cuando eso suceda, el verso 34 lo tengo en morado, cuando eso suceda es el día del castigo, ¿verdad? O sea, cuando esto pase, eso va a suceder y ese será el día del castigo. Yo castigaré a la persona que peque y la saco, pero el pueblo sigue adelante. Y eso lo vemos muy bien con el pecado de, si no me recuerdo, Acab, si no me acuerdo el nombre, cuando entraron a Jericó y algunos sacaron cosas que no tenían que haber sacado.
Entonces ahí vemos que no cayó todo el pueblo, sino que el Señor castigó a los que habían efectivamente pecado. Entonces el Señor cumple su palabra y por eso también, gracias a eso, también hay un remanente. Por eso existe un remanente. Y es re interesante esto, porque el verso 33 permite de que exista un remanente. El hecho de que Jehová diga, no los voy a castigar a todos, sino que solamente a aquellos que pecaron. Los que no, quedan salvos. Entonces, de alguna forma eso construye la idea del remanente que tenemos más adelante. Se promete la acompañamiento, perdón, del ángel de Jehová, que ya sabemos, lo hemos estudiado, que está en la columna de fuego, está en la nube. Estudiamos en algún otro momento o plataforma que es Jesucristo preencarnado, es una imagen de Jesucristo en ese momento. Es un estudio muy interesante, pero que no es para esta oportunidad. Y dice el verso 35 que Jehová hirió al pueblo. Esto es lo cuarto que sucede. Cuando dice lo hirió, algunas versiones lo traducen como plagó. Jehová plagó al pueblo. ¿Ah? Otras versiones especifican que Dios envió una plaga. Es así de simple, lo traduce de esa forma, que envió una plaga sobre el pueblo. Pero no se dan detalles del castigo. Por lo tanto, tenemos varios castigos acá. Por un lado, los castigos de esta idolatría, primero fue que las tablas de la ley o el pacto fueran quebradas. Ese fue el primer castigo. Significa que de alguna manera el pacto queda quebrado y que Moisés tiene que ir a tratar de ver cómo levanta esto de nuevo. Segundo, beber del becerro que fue hecho polvo. Ese fue el segundo castigo. Tercer castigo, que murieron cerca de 3.000 hombres en una matanza donde los hijos de Leví hicieron lo que Jehová pidió. Y cuarto, Israel sufre de una plaga, pero que para nosotros es desconocida. O sea, el versículo no lo dice, pero también ellos sufrieron una plaga. Quizás, probablemente aquellos que no murieron, por supuesto, sufrieron también una plaga. Si bien no participaste, pero estuviste presente, no levantaste la mano. Es como el pecado de omisión, ¿cierto? De que nadie, o sea, nadie en ese momento paró el tema, o sea, nadie se atrevió, y el ver que el pecado suceda y yo guardar silencio es un pecado de omisión, porque no defiendo lo que es justo, no defiendo lo que el Señor por lo cual me ha llamado. Entonces el silencio también me hace ser partícipe de lo que está pasando. Y para ellos hubo una plaga, que para nosotros en el texto es completamente desconocido. Este tema del becerro de oro creo que es un tema que le genera mucha atención a lo que está sucediendo acá en el libro de Éxodo. Termina de una forma muy difícil. Todo lo que pasa del capítulo 32 al capítulo 34, que es lo que vamos a estudiar el día miércoles, es producto de lo que está sucediendo acá en el becerro de oro y se tiene que, por lo tanto, reivindicar el pacto. Porque recuerden que aquí las tablas las escribió el dedo de Dios, pero ya no existen. Entonces, vamos a ver cómo Jehová reivindica el pacto con su pueblo, y esto es gracias, sin duda, por la mediación que hace Moisés, perdón, entre Jehová y el pueblo de Israel.